Sean bienvenidos a la sesión 159 del año 33 del Seminario de Investigación del Área de Educación Superior del Departamento de Matemática Educativa del CIMVESTAD, el Seminario de los Jueves. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia del maestro en ciencias Moisés Ricardo Miguel Aguilar, quien impartirá la conferencia titulada Empoderamiento Docente, Uso de Recursos Tecnológicos Digitales. Antes de comenzar, vamos a dar una pequeña semblanza del ponente. Moisés Ricardo Miguel Aguilar es maestro en ciencias con especialidad en matemática educativa por el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN. Licenciado en matemática educativa por el Instituto Politécnico Nacional, ha participado en congresos y reuniones nacionales e internacionales relacionadas a la enseñanza de las matemáticas, además de diversos foros de divulgación científica. Cuenta con más de 10 años de experiencia docente a nivel medio, superior y posgrado. Actualmente es docente de tiempo completo en la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Es responsable y colaborador de diversos proyectos CONACYT. Las líneas de investigación de la matemática educativa que él cultiva son el desarrollo de talentos en matemáticas, el desarrollo de profesionales, docentes y el uso de recursos tecnológicos y digitales en la construcción del conocimiento matemático. Ha sido autor y coautor de publicaciones relacionadas con la matemática educativa en revistas nacionales, así como internacionales. Además, es autor de diversos capítulos en libros relacionados con la educación. Codelegado y entrenador de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Tamaulipas, miembro de Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa y la Sociedad Matemática Mexicana, evaluador de trabajos para diversos congresos nacionales e internacionales, así como revistas en la educación matemática. Aprovechamos para recordarles a nuestros asistentes que tanto aquí en Zoom como en Facebook pueden hacer sus preguntas al finalizar la sesión. Sin más por el momento, dejo con ustedes a Moisés Ricardo Miguel Aguilar. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Voy a compartir mi pantalla, permítanme. Ok, pues antes que nada, muy buenos días a todos. Me da mucho gusto estar aquí porque pues yo fui estudiante del CIMVESTAD, del Departamento de Matemática Educativa, y este seminario pues es un seminario que, aparte de tener mucha tradición, tenemos mucho afecto por él porque ahí nos formamos y sigue siendo este espacio donde pues primero podemos compartir ideas, pero también podemos escuchar y retroalimentar nuestros trabajos. Y en esta ocasión, además de venir y presentarles un poco de lo que estamos haciendo en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, pues por supuesto que me interesa mucho la retroalimentación que ustedes puedan aportar. Y bueno, en principio, mi trabajo lleva por nombre Empoderamiento Docente, Uso de Recursos Tecnológicos Digitales. Este trabajo está enmarcado en un programa de doctorado en Gestión e Innovación Educativa. Y bueno, la directora es la doctora María Guadalupe Simón Ramos. Voy a platicarles un poco sobre este trabajo. Deje que me permita avanzar. Ok. Bueno, como ya se mencionó en mi breve semblanza, soy profesor de matemáticas en la universidad y formador también de profesores. Dentro de las actividades que se realizan en esta licenciatura, está que los estudiantes deben de hacer prácticas. En un principio, en los primeros semestres son prácticas de observación y después hay prácticas donde pues, intervienen en el salón de clases. Y a lo largo de los años que estuvimos trabajando ahí, nos dimos cuenta que en Tamaulipas específicamente existe una falta de incorporación de recursos tecnológicos digitales en las clases de matemáticas. Y nos preguntábamos por qué sucedía esto.
nos damos cuenta que diversas autoridades en los distintos documentos oficiales enuncia que en esta sociedad del conocimiento, en esta generación específicamente, el manejo y el de usos de la tecnología es muy importante para su desarrollo. Y bueno, una de las primeras cosas que nos pusimos a hacer fue a investigar qué se estaba haciendo al respecto. Nosotros como comunidad de matemática educativa, bueno, tendríamos, digamos, somos los responsables de atender este tipo de situaciones que interfieren en el aprendizaje de las matemáticas o más específicamente en la construcción social del conocimiento matemático. Y entonces nos fuimos a buscar dentro de la comunidad, elegimos estas 4 revistas que tienen un alto impacto dentro de la comunidad de matemática educativa en Latinoamérica y revisamos los documentos, las investigaciones que se publican ahí. Y bueno, revisamos los documentos desde el 2015 al 2019, eso fue al principio del doctorado. En total encontramos 1,342 publicaciones en estas 4 revistas. Ahí están los números por cada una y por año. Una de las cosas que nos dimos cuenta fue que pocos trabajos atienden la formación y la profesionalización docente de profesores de matemáticas, específicamente en el asunto de la tecnología. Pero más aún, estos trabajos están centrados en los estudiantes y en los resultados de los estudiantes. No encontramos casi ningún trabajo que tuviera que ver con qué es lo que está pasando con los profesores. Es decir, nosotros en esta investigación entendemos al profesor de matemáticas como el especialista. Y es él el que le da, el que va a llevar a cabo cualquier reforma educativa que se ponga en papel. Es decir, cualquier idea que surja desde la investigación o desde las instituciones sobre cómo enseñar o aprender matemáticas, al final es el profesor el que lo cristaliza dentro del salón de clases. Entonces, por lo tanto, el profesor en realidad tiene un papel muy importante y nos estábamos dando cuenta que a lo largo del 2015 al 2019 estábamos olvidándonos un poco del profesor. De estos trabajos, de estos 17 que seleccionamos que tenían que ver con la formación profesional, que bueno, representaban solamente el 1,2%, 5 hablaban sobre escenarios de desarrollo profesional, pero al final no se centraban en el profesor, sino en los resultados de los estudiantes o en el diseño de situaciones, bueno, de propuestas. Y por lo tanto, pues nos estábamos dando cuenta que estábamos nosotros teniendo un hueco en las investigaciones que debía ser atendido. Y ese hueco, pues, involucra a estos tres rubros. Primero es el profesor como centro de las investigaciones, a la tecnología como un medio que permite y podría aprovecharse para el aprendizaje o la construcción social del conocimiento matemático, y el empoderamiento docente. ¿Por qué el empoderamiento docente? Bueno, dentro de las muchas actividades que hemos estado realizando en los últimos años, participamos con el CIMPESTAB en cursos de desarrollo profesional docente, donde uno de los principales objetivos era el empoderamiento docente, entendido en los trabajos, como se entiende, los trabajos de la doctora Reyes. Y nos dábamos cuenta que es un constructo que nos permite centrar acciones en torno al profesor. Y por lo tanto creímos nosotros en ese momento que era importante este constructo. Entendemos, por supuesto, que dentro de estas investigaciones pues no iba a haber específicamente alguien que hablara de empoderamiento docente, porque en realidad es un constructo relativamente nuevo, pero nos importaba ver que alguno tuviera algún constructo o tuviera una visión más o menos parecida en torno al docente. Estuvimos investigando y bueno, nos dimos cuenta que pues inevitablemente la tecnología ahora forma parte de casi todas las actividades que hacemos
en casi todos nuestros medios, es decir, en el trabajo, en la escuela, en la casa, donde sea, estamos usando ahora tecnología. Y bueno, el doctor Area en el 2009 reportaba que existe un proceso de adaptación hacia las nuevas, hacia las nuevas tecnologías o las innovaciones, pero que dado el vertiginoso avance de la tecnología, el proceso de adaptación se volvía algo complicado. En el uso común, bueno, pues uno se las va arreglando, pero en el uso técnico o en el uso didáctico, los avances eran mucho más rápidos que lo que nosotros podíamos irnos adaptando a ello. Y pues hay diversos autores, yo pongo ahí algunos, pero existen muchos más, que hablan sobre la importancia de que se utilice la tecnología en el salón de clases y que tiene muchas potencialidades, ¿no? También hay diversas investigaciones que están trabajando sobre las dificultades que se tienen para poder llevar la tecnología al salón de clases de manera efectiva. Ahí pongo también algunos. Ya diversos trabajos a lo largo de los últimos años han reportado esta ausencia de recursos tecnológicos digitales en las clases de matemáticas. Ahí se acuñó por ahí un concepto de alfabetización digital. Y que bueno, en estos trabajos reportan diversas dificultades que hacen que sea muy complicado que los recursos tecnológicos digitales lleguen al salón de clases. Ahorita voy a hablar un poco más de eso. Y existen investigadores que dicen que uno de los principales obstáculos para esta incorporación de recursos tecnológicos es la capacitación especializada. Y eso es algo que también ya nos habíamos dado cuenta aquí porque, nuevamente, dentro de las actividades que realizamos en el Estado, tenemos contacto con un gran número de profesores de educación media superior y de educación básica, y ellos nos comentan, más que como un reporte, es más como un comentario que ellos reciben dentro de su desarrollo profesional docente una gran cantidad de cursos, pero que específicamente de matemáticas son muy pocos. Dentro de estas dificultades que se tiene para llevar los recursos tecnológicos digitales al salón de clase, bueno, identificamos lo que ahora se entiende como dos brechas digitales. Una primer brecha que tiene que ver con el acceso a los recursos digitales y que tienen que ver con cuestiones económicas o cuestiones de pues accesibilidad, que también tiene que ver con los mismos recursos tecnológicos y sus formas de usabilidad. Pero existe una segunda brecha y esta tiene que ver con el uso efectivo. Bueno, si ya tenemos la tecnología, ahora, ¿cómo la usamos de manera efectiva? ¿Cómo aprovechamos todo ese potencial que tienen las herramientas tecnológicas digitales? Y en México existen casos, ¿no?, muy sonados sobre que el gobierno, de alguna manera, lleva recursos tecnológicos a las escuelas, pero a falta de una adecuada instrucción de cómo se podrían usar, pues en realidad son recursos que al final se quedaron ahí empolvándose. O instituciones que recibieron recursos tecnológicos y que jamás supieron qué hacer con ellos y los dejaron guardados en las bodegas. Eso pasa seguido aquí en Tamaulipas. Y bueno, dentro de nuestras preguntas de investigación, pues en primera instancia nos preguntábamos cómo están usando los docentes de educación media superior, docentes de matemáticas, estos recursos tecnológicos para el aprendizaje. Teníamos conocimiento, nuevamente, de las experiencias que los estudiantes nos venían y nos platicaban respecto a las observaciones que hacían de los salones de clases en Tamaulipas, pero queríamos tener un conocimiento un poco más amplio. Una segunda pregunta era cómo viven estos profesores de educación media superior su desarrollo profesional docente a partir de cursos que pudieran proponerles formas de incorporar herramientas tecnológicas para la construcción social del conocimiento matemático de sus estudiantes. Y en este sentido nos parecía que el empoderamiento docente era un constructo que nos iba a permitir ver esto.
Luego, queríamos saber cuáles eran las características específicas de este empoderamiento docente en estos profesores al buscar incorporar de manera efectiva las herramientas tecnológicas para la construcción social del conocimiento matemático. Es decir, teníamos la idea de que este empoderamiento docente posiblemente tuviera características específicas al ser las herramientas tecnológicas la que les permita esta reflexión, este confrontamiento y al final un cambio en su relación con el conocimiento matemático. Entonces, teníamos, en este sentido, el objetivo general del trabajo fue caracterizar el empoderamiento docente de profesores de matemáticas, específicamente de la educación media superior, en Tamaulipas a través de el uso de recursos tecnológicos digitales para la construcción social del conocimiento matemático. Los objetivos específicos van acorde a las preguntas que acabo de mencionar. Y entonces, mi trabajo estuvo pensado en 3 etapas. Hemos acuñado la teoría socioepistemológica de la matemática educativa como nuestra lente para observar todo este fenómeno que estamos buscando caracterizar, pero más aún, dado que nosotros no teníamos un espacio donde pudiéramos observar a los profesores en un proceso de desarrollo profesional, para poder hacer esto tuvimos que crear un curso, y para crear el curso, la teoría socioepistemológica nos dio las líneas de cómo hacerlo. Una de las cosas que nos parece muy importante pues es precisamente su aproximación sistémica, con base en estas 4 dimensiones, que nos iban a permitir precisamente observar lo que estaba pasando dentro de este curso de desarrollo profesional docente y cómo la tecnología podía de alguna manera permear este desarrollo. Hemos acuñado también las ideas dentro de la teoría, acuñamos las ideas de la doctora Soto en el 2010 respecto a esta caracterización del discurso matemático escolar actual. Y pues dadas estas características, nos permitieron también ir delineando el curso y lo que observamos dentro del curso con respecto a los profesores y su relación con su conocimiento, cómo la tecnología ampliaba esto. Al final, bueno, lo que nosotros buscamos es aportar hacia el rediseño de este discurso matemático escolar, hacia la democratización del aprendizaje de las matemáticas o del conocimiento matemático. Y por último, pues las situaciones de aprendizaje son nuestras herramientas didácticas que nos iban a permitir esta confrontación con los profesores, pero que también nos iban a permitir observar los cambios que los profesores iban teniendo a lo largo de este proceso. La doctora Judith Hernández y equipo, en el 2016, ellos reportan en una investigación 3 formas de uso de la tecnología por parte de los profesores de matemáticas, y que nos pareció que esta nos iba a dar mucha luz respecto a ir cambiando la manera en la que pensamos que la tecnología podría tener potencial para el aprendizaje de las matemáticas o ayudar para el aprendizaje de las matemáticas. En un primer uso, ellos reportan que pues sería solamente usar la tecnología como medio para buscar, reproducir o presentar información a los estudiantes. En una segunda forma de uso, sería un uso técnico y se refieren más bien a realizar acciones habituales o procesos reiterativos que pudieran hacerse de manera óptima, optimizando tiempo y tal vez también recursos. Y en una tercera forma, donde la tecnología toma un papel significativo respecto a lograr significados, a que los estudiantes tengan acceso a significados o a resignificaciones de ciertos conceptos o objetos matemáticos. Y en este sentido, nosotros pensamos que este último nivel es donde la tecnología se aprovecha en mayor medida, todas sus potencialidades, y donde los profesores pudieran también tener una mayor reflexión respecto a
su quehacer profesional, pero también su relación con el conocimiento matemático. Entonces, estas tres formas de uso de la tecnología por parte de los profesores a nosotros nos permitió también ir diseñando, o rediseñando, mejor dicho, las situaciones de aprendizaje que se vivieron en el curso, pero además buscar que los profesores hicieran propuestas en el nivel más alto, que es en este nivel didáctico tecnológico. La metodología, bueno, dadas las características de lo que queríamos observar, decidimos utilizar una metodología cualitativa de tipo exploratorio y descriptivo. Tuvimos varias herramientas. Tuvimos una herramienta, una encuesta de uso, donde buscábamos precisamente conocer las maneras en las que los profesores usaban la tecnología en la actualidad. Se diseñó un curso donde iba a ser nuestro espacio de desarrollo profesional docente, enfocado en lograr la construcción social del conocimiento matemático de los estudiantes, pero que intencionalmente para nosotros era un espacio para el empoderamiento docente. Y donde pues, los recursos tecnológicos iban a ser el medio para hacer este cambio de relación del profesor con su conocimiento. Recolectamos datos de diversos medios, ahorita voy a mencionar específicamente cuáles, y bueno, estamos realizando el trabajo de análisis de esta información, de estos datos, a través de una metodología cualitativa y que tiene que ver con una triangulación de información, pero ahorita voy a mencionar también más sobre esto. Tuvimos 3 etapas. En esta primera etapa fue un estudio exploratorio sobre cómo usaban los profesores los recursos tecnológicos digitales, específicamente profesores de educación media superior aquí en Tamaulipas. En una segunda etapa fue el diseño de un curso donde se buscaba integrar los recursos tecnológicos digitales para el aprendizaje de las matemáticas y la puesta en escena del curso. Y por último, bueno, pues toda la etapa de análisis de datos. A lo largo de estas 3 etapas, nosotros buscábamos ir caracterizando el empoderamiento docente, es decir, establecer un estado previo, luego observar el proceso a lo largo de la etapa 2, para que pues en la etapa 3 nosotros pudiéramos determinar cómo había sido todo este proceso. Les decía, en la primera etapa tuvimos una encuesta, en la segunda etapa, bueno, pues dentro de los datos o de los distintos medios que nos arrojan información, pues tuvimos productos escritos, foros de discusión, sesiones virtuales sincrónicas que quedaron grabadas en video, diseño, los profesores, bueno, en un primer momento resolvieron diseños, situaciones de aprendizaje, y en un segundo momento diseñaron una situación de aprendizaje y bueno, hubo una bitácora que a lo largo de todo el proceso pues iba tomando información. Y bueno, en este caso se tomaba el papel de observador participante porque yo realizaba por ahí todo. Y por último, bueno, dentro del análisis cualitativo que estamos realizando, pues estamos observando las relaciones, detalles, matices y factores en torno a cómo va cambiando esta relación del profesor con su conocimiento matemático. El estudio exploratorio nos arrojó bastante información. Primero, este estudio exploratorio lo realizamos a inicio de la pandemia. Entonces, les preguntamos a los profesores cómo usaban la tecnología antes de la pandemia y qué cambios estaban sucediendo ahora que ya estábamos en un confinamiento donde, bueno, todos sabemos que la educación se volvió a distancia. Y bueno, ahí hubo muchos modelos, ¿no? De cómo se estuvo atendiendo, pero que presencialmente ya no había. Principalmente fueron hombres los que respondieron a esta encuesta, fueron 75 profesores de 16 municipios de Tamaulipas, principalmente de zonas urbanas, ¿no? O de escuelas públicas urbanas. Los profesores, pues bueno, contaban con diversos recursos tecnológicos, donde, bueno, la mayoría
tiene smartphone, computadoras portátiles y calculadoras gráficas científicas. Eran, digamos, los recursos que tenían ellos principalmente. Pues mi población, en su mayoría, tenía entre 40 y 50 años, entre 30 y 50 años. Y pues casi 2 de cada 3 tenían maestría o especialidad. Algunos de los resultados, bueno, las formas en las que los profesores usaban la tecnología, la mayoría lo utiliza para realizar cálculos, para diseñar, bueno, en el sentido de gestión, lo usaban para diseñar y redactar planeaciones didácticas o para gestionar productos de aprendizaje como tareas, trabajos. Mientras más azul es que hay mayor uso, mientras más naranja es que hay menos naranja es menos uso. Y entonces nos damos cuenta que los principales usos que hacen de la tecnología es en un sentido informático, es decir, solo para presentar información a los estudiantes. Les preguntábamos también sobre cuáles son algunas de las herramientas que utilizan principalmente, y bueno, vemos que la mayoría utiliza herramientas de comunicación, dado que, bueno, estábamos en la pandemia, en el confinamiento. Procesadores de texto, calculadoras científicas, bueno, no voy a ahondar mucho en esto. Les preguntamos qué cambios se habían tenido a lo largo de la pandemia. Previo a la pandemia, qué tanto usaban ciertos recursos tecnológicos y posterior a la pandemia, cómo lo estaban usando. Entonces, respecto a estas tecnologías, pues si nos damos cuenta, hay pequeños cambios respecto a previo al confinamiento y durante el confinamiento. Una de las cosas que teníamos interés en preguntarle a los profesores era dónde sentían ellos que estaban las principales necesidades en su desarrollo profesional. Y bueno, el 53% menciona que era en estrategias didácticas con el uso de tecnología que ellos sentían en ese momento, que ya estábamos en pandemia, que esas eran las principales necesidades de cursos de desarrollo profesional. Y resolver problemas técnicos, que bueno, también fue uno de los problemas que surgieron a causa de la pandemia, tomaba el 11%. Respecto a las formas en las que usaban los profesores la tecnología, les pedimos que nos platicaran, que nos describieran una experiencia didáctica donde ellos hayan incorporado tecnología y cómo la usaron. Entonces, pues un 20% no quiso contestarnos. Tenemos por ahí varias ideas de por qué fue eso, pero un 53%, perdón, hablaba de formas en las que usaban la tecnología, pero era de manera informática, es decir, solo para presentar información a los estudiantes. Un 11%, perdón, un 15% usaban la tecnología de manera técnica. Es decir, pues ya pedían a los estudiantes que hicieran algunos procesos o cálculos o que graficaran algo. Y solo un 5% tenían algunas ideas o algunas propuestas de cómo usar la tecnología de manera didáctica, aunque más bien fue algo que nosotros interpretamos de lo que ellos describían. Y por último, pues les preguntábamos si ellos pensaban que posterior a la pandemia se podían mantener el uso de estos recursos tecnológicos ya de manera presencial, y pues el 89% respondía que sí, que le parecía que había encontrado tecnologías o había encontrado recursos digitales que podrían ser utilizados en el salón de clases. Con esto nosotros ahora no teníamos una idea de cómo estaban usando los profesores los recursos tecnológicos. Con esto y con base en la teoría, realizamos el diseño del curso. El curso se pensó que en un primer momento los profesores iban a vivir situaciones de aprendizaje donde confrontaran su conocimiento y donde la tecnología era el medio para este confrontamiento. En un segundo momento, lo que buscábamos era problematizar el conocimiento matemático escolar atendido en las situaciones de aprendizaje, y este proceso lo hicimos varias veces a lo largo del curso para que al final del curso ellos realizaran un diseño o rediseñaran alguna de las situaciones de aprendizaje que vimos a lo largo del curso. Nuevamente, pues es la teoría la que nos dio no solo la estructura, sino también
las características que debíamos tomar en cuenta en este diseño del curso. Las situaciones de aprendizaje que nosotros diseñamos o rediseñamos para este curso estaban en torno al desarrollo del pensamiento y lenguaje variacional, donde las principales preguntas que nos permitían esta confrontación era el qué cambia, respecto de qué cambia, cómo y cuánto cambia y por qué cambia de esa forma. Entonces, con base en esto, nosotros buscábamos precisamente la confrontación del conocimiento matemático, pero era la tecnología la que nos permitía, o era el medio para esa confrontación. El curso estuvo diseñado en 5 módulos. Hubo un primer proceso de familiarización. Entre el módulo 3 y el módulo 2 ocurría todo este proceso de confrontación con situaciones de aprendizaje ya diseñadas por nosotros. En el cuarto módulo, ellos realizaban el diseño de una situación de aprendizaje propia. Y en el último módulo, bueno, pues había un cierre y una valoración. Las situaciones de aprendizaje estuvieron estructuradas en esto que ya se proponía por Cantoral en el 2020. Una primera etapa factual, una etapa procedimental y una etapa simbólica, como ya conocemos de la teoría. Y pues una de las principales características era esta transversalidad del conocimiento matemático y la construcción social, eran como nuestros principales objetivos. Nuevamente, pues lo que buscábamos era descentrar estas situaciones de aprendizaje de los objetos matemáticos, sino poner como principal objetivo las prácticas sociales. Y bueno, al final lo que buscábamos era este cambio, ¿no?, del valor de uso del conocimiento matemático por parte de los estudiantes. A lo largo de 3 módulos, ellos vivieron distintas situaciones de aprendizaje que nuevamente tenían que ver con el lenguaje, la variación del lenguaje. Y bueno, durante la implementación del curso, invitamos a un grupo de profesores que seleccionamos de nuestra etapa exploratoria, de estos 75 que presenté al principio. Seleccionamos a profesores que ya habían mostrado cierta iniciativa por usar recursos tecnológicos en el salón de clases, que también mostraran que, bueno, tenían los recursos tecnológicos, porque, bueno, queríamos evitarnos esta situación de que ellos no contaran con los recursos tecnológicos para poder llevar a cabo el curso. Y al final, bueno, invitamos 25 profesores. Eran 13 mujeres y 12 hombres, pero al final respondieron 16. Nuestro grupo fueron 6 mujeres y 10 hombres, solo 2 con grado de doctor, la mayoría tenía estudios superiores o de maestría. Y bueno, las edades seguían siendo entre 30 y 50 años en su mayoría. A lo largo del curso, bueno, tuvimos actividades sincrónicas y asincrónicas, totalmente en línea. La bitácora de observación se llevó, bueno, a lo largo de todo el proceso, que lo que buscábamos era precisamente ir visualizando características de empoderamiento que nos pudieran apoyar para esta caracterización que queremos, bueno, al final. Y dentro de los resultados que obtuvimos, o mejor dicho, de los productos que los profesores nos fueron aportando, pues tuvimos foros de discusión, sesiones virtuales grabadas, productos escritos y, bueno, las situaciones de aprendizaje que ellos diseñaron. Se llevó a cabo a lo largo de 9 semanas, fue un curso de 90 horas, estuvo estructurada de esta manera, inició el 30 de mayo y, bueno, terminamos en junio el curso. Bueno, estos son algunos de los documentos que hicimos. Bueno, nuestro curso se llevó a cabo en la plataforma Teams. Una de las razones por las que usamos esta plataforma es porque nos permitía tener todo condensado en un solo espacio. Y bueno, también es una herramienta que la universidad nos facilitó cuando iniciamos el proceso de educación a distancia. Y por lo tanto, pues nos parecía que era adecuado para nuestro curso.
Les digo, hubo sesiones sincrónicas, foros de discusión, tuvimos documentos escritos y bueno, al final el diseño que ellos realizaron. Ahora creemos nosotros que ya estamos terminando la tercera etapa, que es el análisis cualitativo de los datos, de los resultados. Desde un principio habíamos decidido que de los 16 profesores solo íbamos a elegir a muy poquitos. Y bueno, en esta etapa nosotros decidimos que fueran 2 los profesores o los docentes que iban a participar en este análisis de este empoderamiento docente y si con ellos podíamos caracterizarlo. Decidimos que fuera un hombre y una mujer, aquellos que presentaron a lo largo del curso o nos fueron mostrando características de empoderamiento, es decir, notamos un mayor cambio en su relación con el conocimiento matemático. Hemos recopilado todos los datos que ellos arrojaron a lo largo del curso y bueno, estamos buscando la caracterización. Estamos haciendo una triangulación de datos con esto que los profesores nos dejaron de evidencia. Una de las cosas que estamos analizando es lo que ellos escriben. Tenemos muchos productos donde ellos escribieron y donde mostraban primero las soluciones de estas situaciones de aprendizaje. Después, la confrontación que iban teniendo con el conocimiento a consecuencia de la solución de las situaciones de aprendizaje. Después, en las reuniones sincrónicas virtuales, teníamos discusiones respecto al conocimiento matemático involucrado y, bueno, lo que buscábamos era precisamente problematizar este conocimiento. Entonces, a lo largo de estas discusiones, ellos, pues ahora decían cosas y por lo tanto estamos haciendo un análisis de lo que ellos dicen respecto a lo que nosotros queremos observar, que es este cambio de su relación con el conocimiento matemático. Una de las cuestiones que tenemos a lo largo de todo el curso es que ellos comienzan a cuestionarse diversas cosas. En un primer momento comenzaban a cuestionar el sistema, pero también comienzan a cuestionarse a lo largo de la problematización las formas en las que vive el conocimiento matemático escolar en las aulas, en la actualidad, las formas en que, mejor dicho, pues las características del discurso matemático escolar. Y, bueno, tenemos estas evidencias de discusión a lo largo de todo el curso, pero adicionalmente, y es donde nosotros creemos que se conjuga este proceso de empoderamiento, es en lo que ellos diseñan. Estos diseños de situaciones de aprendizaje, lo que ellos nos mostraban era al final qué era lo que ahora parecía importante respecto al aprendizaje de las matemáticas. Es decir, ¿dónde debo yo centrar mis esfuerzos, ¿sí? Para, primero, incorporar la tecnología y segundo, lograr la construcción social del conocimiento matemático de los estudiantes. Entonces, ha sido un proceso un poco complicado porque, primero, lo que nosotros buscamos es algo que va sucediendo a lo largo del tiempo. Eso es lo primero. Lo segundo, no existe como tal una sola forma de empoderamiento docente y es algo que también ya hemos encontrado. Cada profesor va viviendo su proceso de empoderamiento docente de manera individual en relación con las interacciones con sus pares y con las situaciones de aprendizaje. Y esto es algo que se va observando. Nosotros, dentro de la caracterización que se hace del empoderamiento docente de la doctora Reyes, lo que nosotros buscábamos eran estas características que ella ya reportó y luego cómo esas van cambiando a lo largo de todo el proceso, nuevamente, pero al final
es el diseño el que nos permite como hacer más evidente lo que se va observando a lo largo de todo el curso. Y bueno, lo que buscamos al final es esta caracterización. Dentro de las cosas que hemos observado, que hemos encontrado en este análisis, pues bueno, hemos encontrado que primero el profesor no solo ya critica el sistema, sino ahora también critica el discurso matemático escolar. El profesor reconoce a la matemática como una necesidad social y humana, a este conocimiento matemático como algo que los estudiantes necesitan, ¿sí?, para su vida. Comienzan a ampliar significados a partir de las experiencias que han tenido como docentes a lo largo de su vida, pero también de las experiencias que se van viviendo en el curso y cómo el contexto ahora toma importancia para este quehacer docente. El profesor comienza a reconocer este cambio en la visión del aprendizaje de las matemáticas y que en los estudiantes esta construcción va evolucionando. Y por lo tanto, bueno, hablamos de una construcción que va evolucionando, va cambiando, y por lo tanto, bueno, podemos hablar de una resignificación progresiva, pues podemos tener a consecuencia de la interacción con la tecnología, acceso a significados que posiblemente a papel y lápiz no pudiéramos lograr, y que estos significados, pues bueno, se van construyendo o reconstruyendo, ¿no?, de manera progresiva. Los profesores comienzan a centrar su atención ya en otras prácticas que no son las hegemónicas y que ellos ya ven como posible lograr construcción del conocimiento a partir de ello. Y bueno, los profesores ya manifiestan como este carácter social de la matemática, como una forma en la cual ellos pueden lograr la construcción del conocimiento de sus estudiantes. En este sentido, las herramientas tecnológicas a lo largo del curso, pues son el medio para la construcción de este conocimiento matemático y por lo tanto es la que nos permite acceder a estos significados. Y entonces los profesores lo comienzan a ver como algo que ahora es posible llevar al salón de clases y donde ya no están buscando solamente usar la tecnología para presentar información, sino están pensando usarla en el sentido más amplio según Hernández y equipo, que es en un sentido didáctico tecnológico. No hemos terminado el análisis, es una tarea que aún se está llevando a cabo, pero en el sentido de la doctora Reyes, nosotros creemos que estamos logrando ampliar y robustecer el concepto o el constructo de empoderamiento docente. Creemos que esta puede ser una buena aportación para la teoría y para la construcción colectiva del conocimiento. Creemos también que esta es una línea de investigación, pues ahora nosotros vemos al empoderamiento docente no solo como algo algo que deba estar en los programas de desarrollo profesional docente, sino que además nosotros creemos que puede formar parte de los programas de formación de profesores, la formación inicial de profesores de matemáticas. Y bueno, estas son algunas referencias bibliográficas. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos al ponente. Tenemos una pregunta en Facebook. Entonces, esperemos que todavía siga por ahí. Dice Steven Rojas. Pregunta, no me queda claro cómo los elementos esenciales de la socioepistemología es conectado con el uso de la tecnología y el aprendizaje matemático. Claro. Una de las cosas es que, bueno,
dentro de nuestro quehacer como profesores de profesores y como diseñadores también de situaciones de aprendizaje, es que nosotros centramos como el objetivo de nuestro quehacer alrededor de la construcción social del conocimiento matemático. Por lo tanto, lo que observamos y lo que nos parece a nosotros importante en el quehacer didáctico es distinto, digamos, si nosotros lo hiciéramos desde otra teoría. En este sentido, por ejemplo, dentro de las propuestas que nosotros llevamos a cabo en el curso, lo que buscábamos era modelar fenómenos reales. Trabajamos una situación sobre una niña que corre, que es un rediseño de la investigación del doctor Saldívar, donde la tecnología nos modelaba una situación y nosotros buscábamos resignificar la gráfica con base en el fenómeno. Entonces, eso es algo que, digamos, desde otra teoría no tendría sentido. Pero es la teoría socioepistemológica la que decimos nos da esas pautas de lo que es importante, es decir, centrar la construcción social del conocimiento matemático en prácticas. Por ejemplo, los diseños que se llevaron a cabo en el curso estaban en torno al pensamiento y lenguaje variacional y a las características que dentro de la teoría también se le han dado. Y por lo tanto, la tecnología se volvía el medio para acceder a significados que nosotros, desde nuestro punto de vista, son importantes, pero que aparte la teoría también ha enunciado como significados importantes. Entonces, de alguna manera, digamos, nosotros en sentido técnico no analizamos la tecnología desde la teoría, sino más bien es como nuestros diseños y como el objetivo del uso de la tecnología se centra según la teoría. Entonces, bueno, espero más o menos contestar lo que preguntaba. Sí, muchísimas gracias a Steven y a Moisés por la respuesta. Tenemos antes de las preguntas siguientes, que son la doctora Gisela y Melissa, como una reflexión que nos escribieron en Facebook, entonces nada más para darle lectura y ya vamos con las preguntas. Claro. Ok. Dice, hola a todos. Muchas gracias, maestro Moisés, por compartir con nosotros sus resultados de la investigación. Mi participación no es una pregunta, sino una reflexión. Soy profesor de matemáticas de la UPN-FM de Honduras. Ahora estamos en un diplomado de docencia universitaria en entornos virtuales de aprendizaje y me gustaría compartir un poco de lo que hemos aprendido y que guarda relación con la plática. Hay un enfoque denominado Marco de la Comunidad de Investigación que fue desarrollado por Garrison en los 2000 y es uno de los más citados en los marcos para facilitar el aprendizaje en línea. La idea por la cual menciono esto es porque el marco ayudará a poner la pedagogía primero y luego la tecnología. Justo si partimos de esta premisa, la tecnología será el medio integrado a la enseñanza para mejorar la comprensión y por ende el aprendizaje de la matemática. Saludos. Entonces, pues era como solo eso es lo que nos querían compartir. Y ahora sí, vamos con la doctora Gisela, por favor. Perfecto. Gracias. Gracias, Araí. Bueno, yo quiero a lo mejor como continuar la reflexión de la primera pregunta, porque, bueno, yo noté algo como parecido y porque sí percibo pues ahí como un hueco justamente en esta como el objeto de estudio. O sea, yo no encuentro que desde la teoría tengamos una posición respecto de qué es la tecnología. Tan es así que por eso, digamos, como en este planteamiento de la teoría, necesitaste esta propuesta, ¿no? del grupo con Judith sobre el uso de la tecnología, porque la teoría no tiene un posicionamiento respecto de la teoría, no forma parte de. Eso no quiere decir que no tengamos en el grupo trabajos que integren el uso de la tecnología, pero su foco de atención es otro. Su objeto de estudio está en otro lado. Claramente eso que se produce para estudiar la construcción social de conocimiento
necesita de estas herramientas tecnológicas, pero no ha problematizado a la tecnología. Entonces, yo sí, igualmente, pues me preguntaba, entonces, cuando se hacen los análisis, ¿cómo se articula este planteamiento teórico que está centrado en la construcción social de conocimiento con el planteamiento que articulas en la fundamentación teórica? Porque el uso del que habla la teoría socioepistemológica para hablar de construcción social de conocimiento no es el mismo uso del que está hablando el grupo que encabeza Judith para hablar del uso de la tecnología. Están hablando de objetos de estudio completamente diferentes. Aunque sí, en este último nivel que mencionas del uso didáctico tecnológico, si no se me va la memoria, sí está referido efectivamente a lo matemático, pero desde otro mirar, pues, ¿no? Entonces, ya cuando hay que analizar los datos, pues ahí hay que hacer una articulación, ¿no? Para dar respuesta. Y que me parece ahí como sumamente complejo el trabajo, porque en tu pregunta, pues ahí hay elementos de empoderamiento, que sí tienen que reconocer elementos del saber y pues de la tecnología, cosa que pues desde el empoderamiento tampoco se hace, porque su objeto de estudio no integra o no problematiza las herramientas que en este caso sí son tu objeto de estudio o tu interés de estudio, ¿no? Entonces, pues a mí sí me gustaría saber cómo le hiciste al final, pues para articular dos cosas que están mirando hacia objetivos u objetos de estudio completamente diferentes. Sí, que fue hace unos meses precisamente teníamos esa discusión y hablábamos sobre que exactamente la teoría entiende al uso de una forma, porque aparte estamos hablando de otro tipo de uso que está alrededor del conocimiento matemático. Y luego hablábamos que, bueno, la tecnología en este sentido nosotros lo estamos pensando como el medio para la confrontación. Sí entiendo que la propuesta que hace la doctora Hernández y equipo tiene un fundamento de alguna manera distinto a que la teoría, ¿no? Que la teoría nos podría enmarcar. Pero, pues hasta la fecha es algo que todavía seguimos discutiendo. ¿Por qué? Porque nosotros vemos a la tecnología nuevamente como el medio para lograr esto que la socioepistemología nos podría decir como que es importante para la construcción social del conocimiento matemático, pero que al final no es, digamos, nuestro estudio, sino simplemente es de alguna manera como el medio. Creo yo que sí hace falta estudiar a profundidad la tecnología y más porque, pues como sabemos en la actualidad, ha tomado un papel muy, muy importante en las formas didácticas, ¿no? de la matemática. Pero, digamos, una de las cosas que estamos haciendo es que estamos tratando de observar, digamos, esta confrontación de los profesores, el cambio en su relación con el conocimiento matemático y las formas en las que ellos centran ahora estos diseños, estas propuestas de diseños de situaciones de aprendizaje, pero viendo a la tecnología todavía como un medio, ¿no? Como algo, como un objeto de estudio. Entonces, creo yo que tenemos que seguir profundizando en ese sentido. Sí hace falta como, digo, he leído acerca de algunas propuestas en donde la tecnología es el objeto de estudio y donde se profundiza mucho acerca de las características, su usabilidad, sus formas de interacción, o sea, en sentido técnico, pero no sé, o sea, desde la teoría todavía es algo que hemos, que no sé si ya hemos logrado y bueno, como les mencionaba, aún estamos en este proceso de análisis
pues seguimos todavía discutiendo varias cosas. Gracias, Moisés. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Moisés. Ahora sí, Melissa, por favor. Muchas gracias. Bueno, agradecerle por la presentación y mis preguntas van enfocadas más hacia estos de sobre el diseño de las situaciones de aprendizaje. Dada las características o la estructura del curso, yo veo esto como que hay el foco o la importancia dentro de este proyecto sobre las situaciones de aprendizaje. Entonces me vino a la mente cuando estaba escuchándolo, ¿qué rol juega las situaciones de aprendizaje en el empoderamiento? ¿Y qué elementos se consideró para la construcción de esas situaciones de aprendizaje? Y bueno, eso es como las preguntas que me surgieron en relación a, y un poco más, si pudiera explicarnos más sobre estas etapas que habló sobre la factual, procedimental y simbólica, cómo se relaciona con para el diseño de estas situaciones de aprendizaje. Claro. Mira, te voy a ser bien honesto, la verdad es que yo hice trampa y voy a decir por qué. El CIMBESTAP, específicamente el Departamento de Matemática Educativa y el Programa Interdisciplinario para el Desarrollo Profesional Docente, que nosotros coloquialmente decíamos PID, ya había hecho un enorme trabajo sobre qué íbamos a entender como situación de aprendizaje y las características específicas de una situación de aprendizaje, esto de la etapa factual, procedimental y simbólica. Entonces, en realidad yo aproveché que, como yo ya había sido tutor en estos cursos en varias ocasiones, aproveché que yo ya tenía esa información para estructurar mi curso. Las situaciones de aprendizaje, bueno, en un primer momento, son pensadas para la construcción social del conocimiento matemático de los estudiantes. Pero dentro de este curso de empoderamiento docente del PID, nosotros buscábamos que nos permitiera también que los profesores confrontaran su conocimiento y que con esto ellos, primero, notaran formas distintas en las cuales el centro del quehacer didáctico no estaba en los objetos, sino en las prácticas. Segundo, que se lograra la problematización del saber matemático, es decir, que se cuestionaran los profesores qué enseñan, cómo lo enseñan, por qué lo enseñan. Está pensado las situaciones de aprendizaje de esta forma porque nos permite ir resignificando el conocimiento matemático a lo largo de un proceso. Una situación de aprendizaje puede ser un diseño pequeño, pero al final uno pensaría que una gran cantidad de diseños de situaciones de aprendizaje me permitan a mí ir haciendo esta resignificación progresiva del conocimiento matemático escolar para acceder, digamos, a esos significados que primero no se encuentran en el salón de clase y que son distintos a los hegemónicos, según esta caracterización de la doctora Soto. Esto de las situaciones de aprendizaje creo que pues no podría yo dedicarle mucho tiempo aquí porque sí es amplio. Valdría la pena encontrar los documentos. Puedes encontrar una caracterización amplia en el trabajo de tesis de la doctora Reyes del 2016. Ese se enfoca en situaciones de aprendizaje en torno a la proporcionalidad. Entonces, valdría la pena, como para ahondar más en el tema, echarle un vistazo a esa tesis.
igual creo que desde la tesis de maestría, puedes echarle un vistazo y ver lo que se hizo ahí. Sí, gracias. Yo lo que pensaba en este momento con el trabajo que nos estás presentando, el proyecto, era que si estas de situaciones de aprendizaje tienen un matiz diferente dada la finalidad. Por ejemplo, veía en un artículo que tiene, ¿quiénes son? Son Hinojosa Romero y la doctora Farfán en el 2020 sobre los principios de diseño de tarea desde la socioepistemología. Veía pues cómo la problematización del saber, el discurso matemático escolar juegan un papel importante para estos diseños de tarea. Y bueno, en otras sí he estado revisando algunas unas investigaciones y dada como la finalidad de esa situación, es como que ciertas características configuran, ¿no? Entonces aquí, desde el empoderamiento, a lo mejor hay ciertas particularidades que tienen estas situaciones de aprendizaje. Eso es lo que me hizo pensar, pero quizás no, ¿verdad? Sigue siendo las mismas, pero eso quería comentar. Ok. Sí hay algunas particularidades porque, bueno, al final es la tecnología la que nos permite acceder a ciertos significados que nuevamente que a papel y lápiz sería muy complicado observar. Una de las situaciones de aprendizaje que se trabajó en el curso hablaba en torno a las variables de la ecuación lineal y cómo estas modifican la forma de la gráfica. Entonces, después de haber interactuado primero con un applet que tenía que ver con una niña que corría en el campo, después discutimos precisamente sobre el contenido matemático escolar en esta situación de aprendizaje y volvimos a utilizar la tecnología para acceder a estos significados. Entonces, sí hay matices, digamos, pero al final el principal objetivo que tenían las situaciones en el curso era confrontar el conocimiento matemático de los profesores para posteriormente problematizar. Muy bien. Muchas gracias, Melissa. Muchas gracias, Moisés, por tu respuesta. Hay una pregunta. Bueno, no sé, la leo y ya vemos. Dice, los matemáticos construyen el conocimiento matemático con papel y lápiz y el cerebro. ¿Cómo puede explicar el aprendizaje de las matemáticas en base a tecnología que no usa lápiz y papel? ¿Alguna solución? Eso es lo que dice. Ok, qué interesante. Bueno, primero, difiero un poco de que las matemáticas, ¿cómo ven las matemáticas? ¿Las hacen los matemáticos? Sí, lo hacen con Con papel y lápiz, lápiz. papel y el cerebro. Ajá. Es de Steven Rojas, igual. Ah, ok. Por ejemplo, desde la teoría nosotros le damos valor de uso al conocimiento matemático y nosotros, por ejemplo, entendemos que primero las matemáticas no nacen de los matemáticos, o al menos no el matemático que nosotros pensamos en la actualidad, ¿no? Surgen de la necesidad humana y surgen como una herramienta para resolver algo, para atender algo, para tomar una decisión, para describir algún fenómeno. Es decir, las matemáticas tienen muchos usos en la vida cotidiana y surgieron por una necesidad humana. Ahora nosotros, por ejemplo, algunos conceptos matemáticos o algunos, algún concepto así de las matemáticas, nosotros podemos entenderlo de distintas formas. ¿Por qué? Por ejemplo, en el caso de la proporcionalidad, nosotros nos damos cuenta que es transversal, es decir, que vive en distintos escenarios y que la forma en la que vive en estos distintos escenarios muchas veces es diferente. No deja de ser proporcionalidad, pero nos damos cuenta que tiene muchas caras la proporcionalidad. Y por lo tanto, pues muchas de esas caras, aunque podamos nosotros intentar ponerlas en papel y lápiz, al final, pues nosotros en realidad, detrás de cómo
cómo la usamos, podríamos nosotros visualizar significados comunes. Claro que, nuevamente, vistos de distinta manera. Y estos significados también no hay como un significado único o no hay como un significado específico, sino más bien es una línea de significados que se van, pues se van construyendo de manera progresiva a lo largo de muchas situaciones, ¿no? Y por lo tanto, en este caso, para mí, la tecnología me permitía acceder a significados nuevamente que a papel y lápiz serían muy complicados. Por ejemplo, esto de cómo las variables en una ecuación lineal, sí, las variables en una ecuación lineal, le dan forma a la gráfica. Si el valor es positivo, negativo, neutro, si es mayor, si es menor. O sea, es decir, esto a papel y lápiz pudiera lograrse, pero después de hacer, no sé, 2000 gráficas. Y a lo mejor nosotros tenemos parte de esos significados o alguna forma de esos significados, pero a partir de haber hecho muchas gráficas y haberla entendido en relación con su ecuación o con un fenómeno o con muchas otras situaciones. Entonces, digamos, sería como difícil entender algo de manera aislada, digamos, solo en relación a la gráfica. Es su relación con muchas otras cosas la que me permite a mí ir robusteciendo estos significados, resignificándolo, ¿no? Espero que más o menos haya respondido a la respuesta. Le he respondido a la pregunta, perdón. Muchas gracias, Moisés. Bueno, y en Facebook Sergio Correa nos dice, la elección de 2 profesores con mayor avance en el empoderamiento te permitirá caracterizar ese proceso gradual, pero ¿y qué pasa con aquellos profesores que su avance en el proceso fue menor? ¿Se analizarán o eso quedará fuera del estudio? Perfecto, muchas gracias, mi querido Sergio. Sí, y por eso hablábamos que esto necesariamente tiene que ser una línea de investigación, porque pues dentro de nuestras posibilidades humanas y de tiempo, en este momento nos parece que para hacer un análisis más o menos robusto, haber elegido a 2 de los 16 participantes es adecuado. Aparte que estamos buscando caracterizar algo que ya tiene una forma, pero que nosotros estamos encontrando adiciones a estas características de empoderamiento docente. Nosotros creemos que un profesor que de alguna manera se haya comprometido con el curso tuvo un avance en muchas habilidades, pero adicionalmente ha tenido cierta forma de empoderamiento docente. Y por lo tanto, digamos, lo justo es que sí pudiéramos analizarlo, pero lo humanamente posible ahora es que seguramente no lo vamos a hacer aquí. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros nos parecía muy importante y que por cuestiones de tiempo ya no lo pudimos hacer, era observar al profesor en el salón de clases. Y entonces, ahora confrontar lo que dice que hace, lo que escribe que hace, confrontarlo con lo que hace en realidad en el salón de clases y lo que sus estudiantes dicen de él que hace. Un poco aludiendo a los trabajos del doctor Jocón, porque pues en realidad la profesión de docente tiene muchas miradas. Es decir, yo puedo decir en el papel que hago una cosa. Y yo puedo hacer algo diferente en el salón de clases. Y no quiere decir que esté bien o que esté mal. O sea, muchas veces yo hago adaptaciones porque el momento, la situación, los estudiantes van también dándole cierta dirección a los diseños, ¿no? Y eso lo sabemos por experiencia en clase. Pero importa mucho, digamos, como ver cómo el profesor se va desenvolviendo dentro del salón de clase. Y en estas prácticas nosotros también creemos que habría evidencia de empoderamiento docente.
cómo una experiencia de desarrollo profesional me da herramientas para ir direccionando, ¿sí?, las actividades en el salón de clase en una vertiente o en una línea en lugar de otra. Entonces, sí, yo creo que, nuevamente, regresando a este asunto de lo que el maestro Sergio mencionaba, lo justo sería que sí se analizara, no lo vamos a hacer ahora, posiblemente más adelante podría ser, digo, dependiendo también de qué estemos haciendo, pero creo nuevamente que esta es una línea de investigación y que mientras más personas se puedan adherir, entonces podríamos tener más manos y más mentes para hacer un análisis más profundo de todo lo que sucede dentro de un programa de desarrollo profesional. Y bueno, específicamente en mi línea, pues donde la tecnología es el medio, ¿no?, para hacer. Entonces, sí, gracias. Muchas gracias, Moisés. Aquí en el chat, Steven Rodríguez nos dice: hola, doctor Moisés. Uno de los aspectos que más me llamó la atención fue la elaboración de antecedentes. ¿Puede, por favor, describir un poco más cómo realizó la búsqueda? ¿Por qué esas revistas? ¿Qué buscaba en esas revistas? ¿Alguna estrategia que siguió usted para la revisión bibliográfica? Últimamente me he cuestionado me cuestiono, perdón, cuántas fuentes bibliográficas debo de consultar para decir que tengo un panorama de los estudios que se han hecho sobre mi tema de interés. Sí, esto que yo presenté aquí más bien fue para entender la problemática que estábamos nosotros identificando. Digamos, de alguna manera esa problemática nosotros ya habíamos más o menos visualizado en lo que los estudiantes venían y nos compartían. Pero ahora yo quería saber, digamos, estas 4 revistas que aparte de que son prolíferas y que tienen varias publicaciones, algunas tienen varias publicaciones a lo largo del año, también son revistas que pertenecen a la socioepistemología, bueno, que se publican muchos trabajos de socioepistemología en ellos y que dan un panorama de las investigaciones en matemática educativa en Latinoamérica. Por eso elegimos esas 4. Luego, realicé pues un análisis bibliográfico, que es una modificación de... perdón, no lo tengo aquí en este momento, pero bueno, es una modificación de una propuesta de análisis bibliográfico. Hice una matriz donde identificaba, bueno, primero las características de cada revista, autores, años, número de páginas, idioma, o sea, más bien características de los documentos, y integré algunas variables que tenían que ver con lo que yo quería investigar, que era al profesor, al desarrollo profesional, al centro de las investigaciones, de las teorías desde las cuales se abordaban o se estudiaban lo que las investigaciones reportaban ahí. Y decidí revisar todos los documentos de esas revistas. Algunos eran fáciles de excluir porque pues, no tenían que ver con profesores, ni con desarrollo profesional, ni con tecnología. Hice una matriz, analicé los datos más bien de manera cuantitativa, pero más bien fue para enmarcar mi problemática. Para los antecedentes, ahí, bueno, sí tuve que revisar distintas fuentes de información en otros que son internacionales y nacionales. Revisé tesis, revisé trabajos y pues un número de cuántas, creo que eso no, pues no sé, creo que no hay un número adecuado, más bien es ir analizando en torno a los temas, quiénes son los principales autores. Por ejemplo, de estos trabajos que revisé de las revistas, yo revisaba la bibliografía y con ella iba yo rastreando a los principales autores en ciertas temáticas. Y pues de ahí yo me di una idea ya para construir mis antecedentes. Pero este que yo mostré en un primer momento, les digo, más bien era como para identificar esto que yo también fui viendo que era un hueco que en la matemática educativa estábamos, como comunidad, estábamos descuidando un poco, y es el estudio de
la incorporación de la tecnología, pero desde el punto de vista del profesor, no centrado en los resultados que los estudiantes tienen. Y creo yo que tomó como mucha importancia esta problemática en los últimos años a causa de la pandemia, porque los profesores tuvieron ahora esa necesidad de obligatoriamente usar tecnología para comunicarse con sus estudiantes, ¿no? Ya sabemos que existen, hay muchas formas en las que se llevó a cabo esta educación a distancia, pero que al final todas requirieron de medios de comunicación y la mayoría fueron tecnológicas digitales. Entonces, en realidad, nuevamente, pues tendrá que ver en torno a cada uno de los temas, quiénes son los principales autores, y con base en eso, pues ver cuáles serían la cantidad de documentos y las fuentes bibliográficas que se deberían utilizar, creo yo. Muy bien. Gracias por la respuesta. Ahora tenemos una pregunta de Natalia Serrano. Dice, muchas gracias por la presentación. Me gustó mucho que le diste relevancia al empoderamiento docente. Tengo las siguientes dudas. Con respecto a la primera etapa, en las encuestas aplicadas se profundizó con respecto a los profesores, qué es lo que los profesores entienden por didáctico, es decir, la interpretación de los profesores con respecto a los diferentes rubros que se les ofrece para responder las diferentes preguntas. Otra duda es, ¿por qué se abordan esas revistas únicamente por la parte de la problemática? Gracias. Ok. No sé si, bueno, pues mencionaba que estas 4 revistas, porque desde nuestro punto de vista es de las revistas en Latinoamérica que tienen mayor impacto, que tiene que ver con la cantidad de publicaciones y la cantidad de artículos que vienen en cada una de las revistas. Eso era una. Y respecto a... Perdóname, ¿me repites cuál era la primera pregunta? Y enseguida, la primera era, ¿se profundizó con respecto a lo que los profesores entienden por didáctico? Ya. No, pero sí, digo, nosotros lo que hicimos en un primer momento fue que, bueno, les pedimos datos contextuales y después les pedimos las formas en las que usaban la tecnología. Y ahí hicimos un pequeño estudio de usabilidad de recursos tecnológicos para identificar, ¿no?, las principales formas en las que se usa la tecnología. Y tenía que ver con qué tipo de recursos eran y de qué formas se podían usar. Hablamos previo a la pandemia, durante la pandemia, y las últimas preguntas iban en torno a las formas en las que ellos usaban la tecnología para que sus estudiantes aprendieran matemáticas. Y la última fue que nos platicaran brevemente, o sea, no queríamos que nos explicaran y tampoco que nos incluyeran todavía un diseño, sino que nos platicaran brevemente una experiencia donde la tecnología había beneficiado al aprendizaje de las matemáticas en sus estudiantes. Y entonces ellos pues tenían libertad de interpretar de alguna manera en qué sentido entendían, digamos, más que lo didáctico, sino cómo la tecnología les había apoyado para que los estudiantes aprendieran matemáticas. Y pues como vieron, hubo un porcentaje alto que decidieron no responderla. Era una pregunta que no era obligatoria. Y hubo un porcentaje de profesores que decidieron no platicarnos nada. O sea, nos enviaban todos los datos, pero no nos dijeron cómo usaban la tecnología. Pero de los que sí nos dijeron, pues identificamos dentro de los usos que nos propone la doctora Hernández, que la mayoría usa la tecnología para presentarle información a los estudiantes. Y eso fue más bien una interpretación nuestra, es decir, leíamos cada una de las experiencias que nos compartían los profesores y nosotros decíamos, esa experiencia está solamente, o al menos lo que nos platica, nos permite ver que solamente le está presentando información a los estudiantes. No está buscando que reflexionen, que se cuestionen cosas, que discutan entre ellos, sino nada más es que hagan, que observen y que respondan un problema, cosas así. Entonces, por ahí fue este asunto de... Sí, no fue una, digamos, no permitían, no les
no buscábamos que los profesores nos dijeran qué entendían por didáctico, sino más bien era una experiencia donde la tecnología ayudaba a los estudiantes a aprender. Ok, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Cristian Paredes por Facebook. Entonces dice, estimado Moisés, agradezco por compartir las reflexiones de tu proyecto de investigación. A partir de mi interpretación de lo que nos compartes, me surge la inquietud. ¿Por qué se usan como referentes para el análisis y dar cuenta del empoderamiento docente lo que dicen, describen, cuestionan y diseñan los docentes? Esa pregunta primero, porque luego viene como una reflexión de él, entonces si quieres, ok, perfecto. primero, sí. Muy bien, muchas gracias. Pues primero un gran saludote, Cristian, qué bueno que andes por acá. Una de las cosas que nosotros buscábamos era, de alguna manera, interpretar esta confrontación que los profesores realizaban, o que los profesores vivían con las situaciones de aprendizaje. La doctora Báez ya nos dio algunas pautas en torno a cómo entender la reflexión de los profesores, pero surgió algo al inicio del curso y que eso también nos hizo darnos cuenta que teníamos que observar como con mayor cuidado lo que sucedía en el curso, y me refiero a esto. Nosotros cuestionábamos a los profesores al inicio respecto a la epistemología del conocimiento matemático que sustentaban su forma de pensar. Y con distintas preguntas nos iban diciendo qué pensaban acerca de la matemática. Pero en la sesión virtual sincrónica, cuando nos encontramos y discutimos y platicamos, una de las cuestiones que uno de ellos mencionaba, decía, es que hay algo que es políticamente correcto decir y otra que no. Dice, aunque yo piense una cosa, políticamente correcto sería responder lo contrario. Y entonces decía, pues es que según las nuevas tendencias de la educación y todo, yo pensaría que el conocimiento se construye, ¿no? No que preexiste. Dice, pero yo pienso que preexiste. Entonces, decíamos, hay que tener cuidado porque lo que dicen no necesariamente es lo que piensan. Pero como no sabemos lo que piensan, tampoco estamos completamente seguros de lo que dicen es lo que piensan. Entonces necesitamos más formas de tratar de entender las reflexiones, de visualizar, de comprender lo que ellos están reflexionando. Entonces, lo primero es que ahora en el análisis estamos confrontando lo que nos dicen, en lo que ellos escriben, con lo que dicen en las sesiones presenciales. Lo que ellos escribían en los foros de discusión y lo que se mencionaba de forma presencial. Y lo estamos confrontando con lo que ellos diseñan. Porque nos hemos dado cuenta que cuando diseñan, se olvidan un poco de lo que dijeron y de lo que escribieron. Y lo que critican. Entonces, podríamos nosotros, en este sentido, y una de las cuestiones que nos parecía importante, es que ellos criticaran el discurso matemático escolar. Entonces, pues dentro de las discusiones y de lo que se iba diciendo, yo estoy seguro que iban identificando como cuál era lo que dentro del curso buscábamos criticar, ¿no? Buscábamos que ellos lograran criticar. Ahora, pues queremos precisamente ver si eso que critican es algo que también se critica en el diseño. Digo, si fue parte de lo que se criticó verbalmente, es decir, lo que ellos decían, si es algo de lo que se criticó de forma escrita, ahora si en los diseños también se critica o no. Y en el que se critica no quiere decir que nos escriban ahí su crítica, ¿no? Sino que en el que se critica está en cómo diseñaron. Entonces, por eso este asunto de que buscábamos distintas formas de visualizar esta reflexión de los profesores y esta confrontación. Y bueno, a lo mejor ahora sí me gustaría escuchar
¿Qué reflexión tiene Cristian respecto a esto? Sí, dice, a mi parecer hay una teorización del empoderamiento que puede ser considerada como referente para dar cuenta a ese proceso de empoderamiento. Incluso, en mi opinión, considero que dicha teorización puede tener dos funciones como guía para fomentar un proceso de desarrollo profesional con esta visión, como a su vez como instrumento para dar evidencia del proceso. El artículo de la doctora Reyes y colaboradores en la revista matemática El ASUA Didáctica 2021 me parece que es un ejercicio en línea para dar evidencia del proceso de empoderamiento didáctico. Excelente. Muy, muy bien. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias. Gracias por la respuesta. Y me parece que ya no hay más preguntas en Facebook. Entonces, no sé si alguien tenga alguna otra pregunta aquí, por aquí. Si no hay más preguntas o comentarios, agradecemos nuevamente por haber participado con nosotros y compartido con nosotros la línea de investigación. Muchas gracias a los participantes por la retroalimentación. Y a continuación daré lectura al reconocimiento, perdón, del ponente. Entonces voy a compartir mi pantalla. ¿Qué es esto? Ya se ve. Ya, gracias. Gracias. El Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Matemática Educativa, otorga el presente reconocimiento al maestro en ciencias Ricardo Moisés Aguilar por su conferencia Empoderamiento Docente, Uso de Recursos Tecnológicos Digitales, impartida en la edición 159 del Seminario de los Jueves del Área de Educación Superior, Ciudad de México, al día 31 del mes de marzo del 2022. La firma de la doctora Rosa María Farfán, quien es coordinadora del seminario, y agradecemos su participación a los oponentes y sobre todo, al oponente y sobre todo a los asistentes, perdón. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Entonces voy a dejar de compartir mi pantalla para poder tomar la tradicional foto, por favor. Disculpa, Saray, ¿podrías compartir el anuncio de GeoGebra? El del coloquio de GeoGebra. Sí, perdón. Sí. Bueno, en lo que comparten el anuncio, yo quiero agradecerles a todos por su presencia y por la invitación. Es muy grato poder estar aquí con ustedes porque nuevamente pues somos comunidad y me siento muy, muy identificado con la institución. Digo, es mi alma mater el Politécnico. Pues la verdad es que estoy contento de haber participado y pues nada más que muchas gracias. Muchas gracias por la conferencia. Bueno, hay una extensión para la participación en el coloquio de GeoGebra. Esta es la fecha límite. Para que tomen nota, es uno de los eventos. Sí, la doctora Gisela quiere decir algo.
Ah, no, se le fue la manita. Ok, perfecto. Entonces, este sería el anuncio para el coloquio. Me parece que es el único que tenemos, bueno, el único evento como importante, o de los que encontramos. Entonces, pues no sé si a alguien le gustaría participar. Aquí está la fecha límite. Y pues sería todo. Bueno, creo que en unos días cierran el envío para el encuentro de geometría en Colombia, ¿no? Bien, pues si quieren echarle un ojo. Entonces, ahora sí procedemos a la toma de la foto, por favor. Igual no olviden que Realme tuvo extensión hasta el 1 de abril, así que Sí, muchísimas gracias. Rosa, solo se te ve la frente. Ahora sí. Ay, tomé una, pero no les dije que si estaban listos, entonces ahí va de nuevo. ¿Listas? Bien, ya, quedó. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias al ponente. Nos vemos.